Buenos días a todos y gracias por estar aquí acompañándonos. Nos sentimos cercanos porque nos conocemos con muchos y hoy vamos a compartir el tema de este fondo de iniciativas innovadoras que va para su segunda versión. Y Ramón me pidió que les hablara de innovación, no del fondo específicamente. O sea que vamos a hablar de innovación y vamos a esperar un momentito más para saber detalles del fondo. Entonces, hace 3 semanas, cuando Ramón me dijo que hablara de innovación, ya ustedes saben lo que pasó en mi cabeza, que empecé a pensar cómo voy a hablar de innovación siendo innovadora, porque no se puede hablar de innovación haciendo lo mismo. Y lo que hice fue el mejor esfuerzo para, siendo innovadora, poder colocar entre nosotros, educadores o personas que trabajamos en el sistema educativo, el concepto de innovación y cómo eso se lleva al aula. De ahí espero que podamos comprender por qué desde Inicio Educación tenemos esta propuesta de fondo de iniciativas innovadoras y cuál es la apuesta que hacemos a través del fondo. Entonces, hablando de innovación, se me ocurrieron muchas cosas. Algo nuevo, algo novedoso, algo diferente, algo que produce cambio, que motiva, que te hace estar en constante transformación y muchas otras cosas más. Y también pensé en la tecnología y dejé la tecnología guardada por un momento. Y haciendo un paréntesis, soy una amante de la tecnología, el que me conoce lo sabe, pero realmente cometemos el error muchas veces de asociar directamente la innovación con la tecnología. Y la tecnología es una forma de innovar, pero no es la única innovación que puede tener disponible un maestro, una escuela o el sistema educativo. Para ser más específica, vamos a ver una definición de innovación. Y la innovación dice que viene del latín innovatio, que significa crear algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes cuando piensan en innovación piensan en algo nuevo? ¿En algo distinto? Claro que sí. Y tiene un prefijo que es in, que significa estar en, y luego novus, que significa nuevo. Lo nuevo ya lo sabíamos. Estar in me gusta. Cuando uno de los muchachos con los que trabajamos nos dicen, tú estás in, eso es un halago. ¿A quién le gusta estar in? In en el trabajo que hace, pero in en la ropa que se pone o en el corte de pelo, ¿verdad que sí? O in en haber ido al cine a ver la última película que salió. Yo, por ejemplo, ayer compré entradas para Star Wars porque hay que estar in, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos con la palabra in para que vayamos entendiendo lo que es innovación específicamente en el contexto educativo. Entonces, es muy fácil. Si hablamos de innovación, en educación, si estamos haciendo cosas diferentes todo el tiempo, estamos in. ¿Cómo estamos? In. Pero si estamos haciendo lo mismo todos los días, no estamos in. Entonces, con la mano derecha, yo estoy in. ¿Quién está in aquí? Y con la mano izquierda, no estoy in. ¿Ok? Entonces, en educación funciona así. Hay muchas cosas que podemos hacer diferentes, promover cambios, y si decidimos hacerlo, estamos innovando, es decir, que estamos in. Pero si decidimos hacer lo mismo todo el tiempo, no estamos in. Eso es para comprenderlo de una forma súper sencilla. Una de las cosas más complicadas es entender cuándo hay que hacer un cambio. Yo diría que siempre. Y cuando digo que siempre es porque realmente no es solamente que yo como maestra debo proporcionar un cambio, es que el mundo está cambiando todo el tiempo. Y ese cambio que el mundo está teniendo constante me está exigiendo que vaya haciendo esas propuestas diferentes. Entonces, vamos a ver cómo definimos a un profesor innovador. Cuando yo puse esta pregunta en la presentación me vinieron muchas cosas a la mente, porque yo soy una profesora, aunque no muy activa últimamente, pero soy una profesora y me acordé de cuando me tocaba a mí estar en el aula. Es muy fácil tener el currículo, tener la pizarra y dar la clase igual como me la dieron a mí, porque fue una buena clase. Al final de cuentas, el resultado fue bastante bueno, según mi punto de vista. Entonces, ¿por qué no hago lo mismo que hicieron mis profesores conmigo, si al final de cuentas dio resultado? El punto específico es que no debemos perder el foco o la concentración en cuáles son los resultados y el objetivo que quiero alcanzar. El objetivo, el resultado, siempre es aprendizaje,
pero no es un aprendizaje cualquiera, es un aprendizaje de calidad. Y para que el aprendizaje sea de calidad tiene que estar muy apegado a lo que el estudiante está esperando y a lo que el mundo está demandando. El estudiante espera hacer disponibles sus conocimientos a lo que el mundo está esperando de él. ¿Para qué? Para ser productivo, para ser talentoso, para ser exitoso, pero sobre todo para ser integral y tener calidad de vida. Porque una persona que logra el éxito es una persona con mayor calidad de vida. Por tanto, el cambio es una exigencia. Y entonces yo decía, bueno, hace 17 años, casi 18, estaba en un aula con unos niños de segundo de primaria y me estaba volviendo loca porque quería ser innovadora. No había mucha tecnología, no había muchas propuestas técnicas, el internet era bastante limitado, pero sí había un grupo de estudiantes que estaban en un mundo distinto al que estaba yo cuando estaba en segundo de primaria, y eso me hacía ser exigente conmigo misma. Le pregunté a varios estudiantes, lo puse en mis términos, pero le pregunté a varios estudiantes para comprender mejor desde el punto de vista de ellos qué es lo que ellos piensan que es un maestro innovador. Y lo primero que me dice es que se adapta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. A los estilos de aprendizaje. Si me gusta leer, promueve la lectura. Si me gusta usar el celular, permite que lo use porque estoy leyendo, aunque sea a través de la pantalla. Si me gusta dibujar, me permite hacer propuestas a través del dibujo. Los estudiantes en diferentes formas de expresarlo piensan que un profesor innovador es un profesor que toma en cuenta la forma en cómo el estudiante aprende. Otros dicen que toman en cuenta los errores como un proceso para el crecimiento y para aprender. Muchas veces los errores son el producto de una mala nota. Levanté la izquierda porque eso no está in. Los errores muchas veces son eso. Cometo un error, tengo una mala calificación y ahí se queda. Tenemos un sistema y hay que evaluar, y evidentemente cuando se comete un error en una prueba, en un examen o en una tarea, hay una disminución de la puntuación. Pero ¿qué ocurre después? Como yo diseñe lo que ocurre después es innovación. Te equivocaste, ¿cómo vamos a diseñar el proceso para recuperar esa equivocación y construir algo diferente? Los estudiantes piensan eso, tengo derecho a equivocarme, pero quiero saber qué va después de la equivocación. Los estudiantes piensan que un profesor innovador usa redes, usa personas, usa redes sociales, aquí usa la tecnología, pero no solo la tecnología, también las redes de personas. ¿Qué significa eso? Algunos decían, para mí un profesor innovador es uno que no es el único que esté en su clase, sino que invita al profesor de al lado para que hagan juntos una clase. O es uno que busca un canal de internet porque vio a un profesor con un video y lo comparte. Entonces las redes de personas, las redes tecnológicas son un signo de innovación para los estudiantes del día de hoy. Luego empodera al alumno en el proceso de aprendizaje. Históricamente los profesores entendemos que somos los dueños del proceso de aprendizaje. Somos parte y somos una parte importante, lo defiendo, pero no somos los dueños del proceso. De hecho, se ha estudiado que no hay forma de que el proceso de aprendizaje se dé sin que el alumno se comprometa 100% con el proceso. Y que el profesor planifique ese proceso es una propuesta innovadora. Y luego parte de los intereses de los alumnos. Y ahí volvemos un poco para atrás. ¿Por qué tenemos que ser innovador? Porque el mundo está en constante cambio. Entonces, el día en el 1995, cuando yo estaba en el colegio todavía, mis intereses eran muchos y eran un reto para mis profesores, porque ellos habían estudiado 20 o 30 años antes. El día de hoy pasa exactamente igual. Los retos y los intereses de los alumnos de hoy son muy distintos a lo que fueron mis intereses. Por tanto, tenemos que estar todo el tiempo viendo esos intereses, sin perder el objetivo principal, que se dé el aprendizaje. Y el aprendizaje, nosotros sabemos que también va modificándose, va evolucionando. El día de hoy hablamos de competencias. Antes nos basábamos más en contenidos. El día de hoy tenemos el reto de no dejar de un lado todo el proceso de aprendizaje en contenidos que evidentemente tendrá que darse, pero lo hacemos a través de las competencias. Si logramos llevar eso al aula, estamos siendo innovadores. Entonces, en 3 palabras, y tenía mi celular ahí, no lo voy a agarrar, pero quería agarrarlo porque creo que es un recurso importante, y en resumen,
los muchachos a los que entrevisté, parte de nuestra red de voluntarios y otros de las escuelas con que trabajamos, resumimos en que un profesor innovador cambia, construye y se transforma. Cambia, construye y se transforma. No parecería tan difícil, en el día a día lo es, pero lo es solamente hasta el momento en que el profesor lo vuelve un hábito, lo vuelve parte de su trabajo diario. Y esto para nuestros estudiantes es innovación. Vamos a ver cómo se ve un grupo de personas que ven a un profesor innovador. ¿Qué piensan cuando ven ese dibujo? Mira, un profesor innovador. Y no pude evitar irme al pasado y recordar que yo daba clases en segundo de primaria, lo cual era todo un reto porque estudié educación inicial y tenía muchas propuestas distintas a las que en el colegio que trabajaba en ese momento históricamente se habían usado, pero yo creía que podían funcionar. Y me puse a inventar y a innovar y a dar esas clases diferentes, y en lugar de hacer filas mirando a la pizarra hice círculos, y en lugar de estar todo el tiempo en el aula salí al patio. Y recibí mucha satisfacción de parte de los estudiantes, mucha alegría, mucha respuesta de aprendizaje, además mucha construcción y muchos boches de mis colegas. Y en esa época ni siquiera me podía tomar un café en el colegio porque yo pensaba que me iban a envenenar. Porque lo que decían las profesoras, que eran mis colegas, era que yo estaba inventando demasiado y que luego alguien le iba a decir a ellas que había que inventar y le iba a cambiar todo el mundo. Y luego también pasaron cosas distintas, pasaron cosas como algunas profesoras que yo respetaba mucho porque tenían una trayectoria evidentemente mucho más larga que la mía y experiencia, lo cual respeto y valoro muchísimo, y venían con el libro y con el currículo y me decían, si sigues jugando no te va a dar tiempo de cubrir el currículo. Y esas fueron las cosas que me pasaron en mi primer año de experiencia como profesora de primaria. Y al final de cuentas, lo único que aprendí y que me queda todavía el día de hoy, muchos años después, es que el objetivo era el mismo, promover un aprendizaje significativo y de calidad en el grupo de estudiantes. Yo usaba unos recursos distintos y mis colegas usaban los recursos habituales. Ambas buscábamos lo mismo por vías distintas, pero yo tenía comprometido al grupo de estudiantes. Tal vez no tanto a los padres, que no entendían si estábamos jugando o haciendo clases, pero tenía a los estudiantes y al final el resultado fue bueno. El año siguiente yo fui a otro colegio y era profesora de cuarto de primaria y pasaban cosas así. Aprendí bastante en el primer año y dije, bueno, déjame no inventar sola y déjame invitar a otros a innovar conmigo, y de esa manera, en lugar de yo hacer una cosa en el aula, de repente invito a las personas, lo hacemos juntas y me va mejor de la otra vez que no me podía tomar el café, y me pasaba algo como lo de este dibujo. Ya teníamos la rueda inventada, pero seguíamos usando otro tipo de recursos para hacer lo mismo. Al final de cuentas, la intención es muy similar. ¿Algunos de ustedes, los que trabajan específicamente en escuelas, en colegios, le pasan cosas así? Constantemente. Y la reflexión del día de hoy es, por favor, que no seamos nosotros el que lleva la carreta, porque al final de cuentas el día a día nos absorbe y podemos caer en ser quien lleva la carreta. Entonces, al final de cuentas es tener la mirada amplia y estar permitiéndonos innovar, proponer y arriesgarnos. Al final de cuentas, la palabra arriesgarnos cabe en este proceso. Es definitivamente un riesgo hacer algo distinto, porque lo que se ha hecho todo el tiempo ha dado algún resultado probado. Y al arriesgarnos, innovamos, pero podemos tener resultados positivos o no. Lo importante es estar todo el tiempo evaluando y construyendo sobre eso. Fíjense lo que pasa en este dibujo. Es una clase muy buena, con un recurso didáctico muy interesante, la lámina. Y está funcionando porque los alumnos están muy tranquilos observando la clase. Pero ¿qué tenemos detrás? Entonces, al final de cuentas, es no perder de vista lo que está ocurriendo a tu alrededor en el momento de diseñar la clase y poder hacer una propuesta innovadora, diferente. Cuando coloqué esta imagen, me acordé de que hace unos años tuvimos el fenómeno de la luna roja. No sé si lo recuerdan. El fenómeno de la luna roja.
Nosotros estábamos muy emocionados en mi casa porque eso iba a ocurrir, iban a pasar tantos años antes de que una luna roja volviera a aparecer que posiblemente no la veríamos nuevamente. Y además al investigar veíamos que se iba a visualizar en otra parte del mundo, o sea que habría que viajar para poder verla. Hicimos todo un evento, bajamos sillas al parqueo, miramos la luna, los amigos de mis hijas estaban ahí y fue muy interesante. Y yo lo único que pensaba es, no puedo esperar a ver qué va a pasar mañana en el colegio de mis hijas, porque evidentemente este va a ser el tema central del día. Y cuando llego al mediodía a buscarlas y le pregunto sobre la luna roja, nadie habló de la luna roja. Y yo no lo podía creer, tenía ganas de llorar, porque eso en algún momento debe estar en un libro de texto que vamos a usar en algún momento. Pero qué mejor momento para abordar el tema que cuando está ocurriendo y lo podemos ver directamente. Entonces no me conformé, hice una investigación y llamé a mis amigas que tienen a sus hijos en otros colegios y le dije, por favor, pregunta que hablaron de la luna roja, y la respuesta constante fue, no se habló de la luna roja, no se habló de la luna roja, no se habló de la luna roja. Entonces, ojo, estamos esperando poder ir al Museo Natural para verlo en algo virtual, muy bonito, que se proyecta, porque creemos que la innovación es tecnología, pero tenemos la luna roja en el cielo. Entonces, eso es lo que pensé cuando vi esta imagen. Y todo lo que estoy diciendo es para promover que para ser innovador no necesariamente necesito muchos recursos económicos, pero sí necesito mucha decisión y mucha creatividad y arriesgarme mucho para estar proponiendo ese constante cambio. Fíjense esta última imagen que tengo en esta parte. Estamos dando la clase de la mariposa, ¿la ven allá en la pizarra? Seguramente estamos hablando de la metamorfosis y de lo que ocurre. Pasa una mariposa por el lado del niño y el profesor le pide que no se distraiga. ¿Ok? Ojo con eso. Al final de cuentas, en este caso bastante empaquetado, pues está la misma mariposa y la lámina. En la mayoría de los casos ocurren cosas distintas a las clases que son muy interesantes y que podemos aprovechar. Cuando yo era profesora fue el huracán George, por ejemplo. Pero el tema de los fenómenos naturales estaba unos meses más adelante, como en enero, y el huracán fue en septiembre. Entonces yo hice un cambio y adelanté el tema que estaba en enero para septiembre, porque los niños podían ver directamente lo que había ocurrido, las plantas caídas, teníamos la noticia a la mano. Entonces eso es una propuesta innovadora que podemos tomar en cuenta. Entonces, esta pregunta es muy importante para ustedes principalmente. ¿Debe innovar el maestro o debe innovar la educación? Leyendo y buscando me di cuenta que debemos innovar todos primero y luego que la innovación se da en 3 vías. Lo que vamos a hablar el día de hoy en la propuesta de fondos de iniciativas innovadoras es una propuesta para la innovación del maestro dentro del aula, pero evidentemente hay diferentes tipos de innovación. Puede innovar el sistema educativo con sus propuestas desde el eje central, puede innovar la institución educativa, que es el colegio o la escuela a la que pertenece un grupo de maestros, y puede innovar el maestro dentro del aula. Definitivamente la innovación que puede proponer un maestro afecta a todos, a diferencia de las innovaciones que ocurren en los demás segmentos. Cuando el maestro propone una innovación, también transforma a la institución a la que pertenece. Y por eso, y más adelante vamos a ver los detalles, esta propuesta de iniciativas innovadoras es específicamente para poder ver la riqueza que tiene un maestro en sus propuestas diarias de clase. Fíjense esto, y vamos a compararnos con las hormigas, que tienen 250.000 neuronas, que son muchas. Sin embargo, el ser humano tiene 86 millones de neuronas. Esas son bastante más que la de las hormigas. Entonces, rápidamente, yo diría que las personas somos más inteligentes que las hormigas, o al menos tenemos más neuronas para hacer conexiones. Sin embargo, las hormigas tienen una forma que los humanos también tenemos, pero usamos mucho menos, que es lo que se denomina la inteligencia colectiva. Cuando estoy poniendo este ejemplo aquí, es haciendo referencia a que la innovación se puede dar por nosotros solos, pero evidentemente, si invitamos a otros al proceso de innovación, el resultado es mayor. Tanto el resultado de mi propia aula como el resultado que luego se traspasa a las escuelas. Entonces, vuelvo a mi propio ejemplo y me hago una autocrítica. En mi primer año de experiencia fui muy innovadora
y recibí mucha crítica. En el segundo año de experiencia como profesora ya había entendido que no valía la pena ser innovadora dentro de mis 4 paredes y que había que invitar a otros a innovar. Y así vamos evolucionando en el proceso de innovación, porque así funciona mejor, como las hormigas con sus 250.000 neuronas. Ahora vamos a ver 3 frases de 3 personas que admiramos y que fueron innovadores en su época. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. ¿Qué pensamos cuando entendemos que el cerebro no es un vaso por llenar? Si yo hago una propuesta innovadora o no y creo que simplemente el alumno tiene que recibirla, estoy por una vía equivocada. Es un contacto y es una conexión entre el maestro y el alumno lo que va a promover una verdadera innovación para que el proceso se dé. En química hay algo que se llama el átomo y que cuando el átomo está en constante ebullición enciende una luz de la forma más alta que puede encenderse una luz. Y eso es muy parecido a lo que esta frase me hace pensar, porque es una luz que no te alumbra a ti solamente, o sea, al átomo, al cuerpo como sí, sino que alumbra a todo el que les rodea. Y esa es la luz que nosotros debemos promover en innovación. No es algo para mí, no es un crédito personal, es algo para compartir con todos los que están involucrados en el proceso. Luego tenemos que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso y ahí volvemos con el tema de qué significa equivocarnos y cómo vamos transformando la equivocación en propuestas innovadoras. Y finalmente, y esto lo dijo Steve Jobs, que nosotros admiramos mucho por ser innovador asociado a la tecnología, y tal vez posiblemente Steve Jobs es uno de los responsables de la confusión, de que la innovación sea puramente tecnología, pero dice que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás, sobre todo por el riesgo que hay que asumir cuando se está innovando, como cuando uno lleva el pelo largo todo el tiempo y de repente se lo pone muy corto. Eso es innovar, pero es muy arriesgado porque no sabemos si se ve bien hasta que se hace. Y es así. Y es así también en los procesos educativos. No sabemos si va a funcionar o no. Tenemos parámetros, tenemos indicaciones que nos hacen estar muy cerca de las propuestas que queremos hacer, pero no estamos 100% seguros. Pero probamos, evaluamos y podemos hacer constantes cambios. En el proceso del Fondo de Iniciativas Innovadoras hemos podido ver esto, la propuesta escrita desde el día 1 de los proyectos que ya se están implementando. Es una propuesta distinta al día de hoy, unos meses después. No ha cambiado la intención, no ha cambiado el objetivo, pero sí vamos transformándonos en el proceso, tanto los que acompañamos como los profesores ganadores que implementan, como los directores y toda la comunidad educativa involucrada. Vamos cambiando porque al implementar nos vamos dando cuenta de las verdaderas necesidades que esa propuesta innovadora requiere. Y para cerrar, tengo esta imagen y es algo que quiero compartir y es como yo lo veo. Cuando vemos un niño, cuando vemos un joven haciendo algo que parece cotidiano, que parece habitual, yo también hice castillos de arena. ¿Alguien más hizo castillos de arena aquí? Todavía quisiera hacerlos, ¿verdad? Y cuando vemos a un niño haciendo un castillo de arena, algunos pensamos que es un niño inocente, que está haciendo un juego tradicional, otros pensamos que puede ser un ingeniero, un arquitecto, un químico que a través del juego está creando, construyendo y haciendo conexiones internas que podemos tomar en cuenta. Y si cada uno de los profesores que tenemos en el sistema, pero que aplican al Fondo de Iniciativas Innovadoras, está todo el tiempo pensando ampliamente en que cada uno de sus estudiantes está en una constante construcción. Y si nosotros hacemos el ejercicio, vemos que nosotros también estamos en una constante construcción, si nos damos la oportunidad de verlo y de analizarlo. Yo lo acabo de vivir recientemente, cuando Ramón me pidió que hablara de innovación, todo se puso a volar, a conectar, a construir, a buscar, y todo lo que leía me sonaba a innovación, pensando, y nuestros alumnos también, cuando hacen cosas
cotidianas están construyendo su futuro. Y cada uno de nosotros, con las propuestas que le llevamos al aula, somos los responsables de que ese futuro no se desconecte, sino que sea algo que es una línea que va sumando y que vaya haciéndose cada vez más grande. Y con esto dejo la pregunta. Quiero estar in, porque voy a hacer una propuesta innovadora y voy a estar innovando constantemente, o me quedo haciendo lo mismo todo el tiempo porque es más seguro y no estoy in, estoy totalmente distinto a in. Yo me quedo estando in, haciendo propuestas innovadoras, haciendo propuestas diferentes y arriesgándome. Pero sobre todo aquí el día de hoy hay representantes directores, hay representantes del sistema y algunos profesores. Todos somos partes de la innovación. Aunque sea el profesor que haga la propuesta, necesita un cuerpo de apoyo. Leyendo sobre esto, también leí sobre la hora de luz o la hora del bombillo del profesor, no en República Dominicana, sino en el mundo. Y me acordé que no tenemos tiempo para pensar y crear de manera intencionada. Tenemos que construir un sistema personal de estar dándonos cuenta de que todo el tiempo estamos construyendo, pero no planificamos los momentos de crear. Y sería una innovación institucional abrir esos espacios, solo de crear, de producir ideas y de tener un mapa de posibilidades que harían a nuestros profesores cada vez más innovadores. Entonces nos quedamos in y evidentemente cuando hablamos de innovación, lo que el día de hoy sea una propuesta innovadora, tenemos que tener muy claro, y con esto cierro, que mañana tiene que transformarse, porque la innovación es constante y es constante porque el cambio del mundo así lo es y no podemos quedarnos atrás. Muchas gracias.